Vamos a la palabra de Dios, hermano. Me gustaría que fuéramos al libro de los Jueces. Tenía otro tema, hermano, pero se hace lo que el Espíritu diga. Y mientras oraba hace un rato, fui inquietado por el Señor, así que vamos a Jueces, capítulo 6. Alabado sea el Señor. Jueces capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya está ahí? Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, por este privilegio, Señor, de hoy domingo, poder venir a este lugar, a reunirnos, Señor, para poder alabarte, adorarte, para clamar a ti, Señor, pero también para ser edificados a través de tu palabra, Señor. Tu palabra que es nuestro alimento, Señor, que sin ella moriríamos, Dios mío. Te pido que nos hables a través de ella, que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, bendice la palabra, Señor, que va a ser predicada en este lugar, pero también para aquellos que la ven en algún momento a través de la internet. Señor, bendice esta palabra, habla a través de mi vida y sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Tome asiento, por favor. El propósito de Dios, hermano. Gedeón, hermano, es la muestra de que cuando Dios tiene algo con alguien, una persona, con una vida, ¿cierto? Él lleva a cabo ese propósito. Es más, el Señor tiene control de absolutamente todas las cosas, y para Él, hermano, no hay situación económica, situación de salud, situación social que se interponga para cumplir sus planes. Los que hemos leído la historia, que supongo que todos la hemos leído, la hemos leído alguna vez, sabemos que Gedeón estaba ¿qué? Estaba recogiendo el trigo, sacudiéndolo, pues eso es el trabajo que hacían los agricultores, ¿verdad? Sacudiéndolo para amontonarlo en manojos. ¿Y qué hacer? Esconderlo ¿de quién? De los madianitas. ¿Por qué de los madianitas? Porque como el pueblo se había apartado, recuerde que Josué cometió el error, hermano, de no preparar un sucesor. Cometió el error de no dejar un sucesor, así como Moisés lo preparó a él, porque uno mira la historia de Josué, hermano, y por allá en el libro del Éxodo dice que el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. O sea, Josué estaba ahí todo el tiempo al lado de Moisés, pero también en la presencia de Dios. O sea, Moisés vio algo en ese muchacho especial y dijo: Dios tiene algo con este muchacho. Así que empezó a encaminarlo, y cuando llegó el momento de que el Dios le dice a Moisés: bueno, ya a usted su tiempo se le acabó, mijo, lo voy a recoger. Porque Dios le dice a Moisés: suba al monte porque ya usted lo voy a recoger. Entonces levante su sucesor, unja su sucesor. Ahí está Josué, hijo de Nun, para que lo establezca. Josué no hizo lo mismo. Pues como Josué vio que Dios lo había respaldado, que Dios le dio grandes victorias, se enfocó fue en qué, en eso, hermano, en hacer lo que Dios le había mandado. Pero
En la conquista, muy bien. Pero se le olvidó que él no era eterno. Y que un día iba a fallecer y que el pueblo iba a necesitar un líder. ¿Qué sucedió? Que pues cuando él muere, no hubo líder. Y en los Jueces, hermano, está retratado algo, y es que cada quien hacía lo que bien le parecía. De cuando en vez, o de algún tiempo en tiempo, Dios levantaba a algún juez que liderara al pueblo, que lo respaldara, pero no había una autoridad. Y hermano, usted sabe que cuando no hay autoridad en un lugar, ¿qué pasa con ese lugar? Se desbarata. Cuando no hay autoridad, por ejemplo, en una iglesia, la iglesia se desbarata, porque cada quien hace lo que quiere. Y de pronto el pastor no tiene la autoridad para llamar la atención, para corregir, para de alguna manera encaminar esa iglesia se desbarata. En un hogar, cuando no hay autoridad, hermano, ¿qué pasa con los hijos? Hace su camino, hermana Carmenza, muy bien. Cada cual hace su camino. A veces se confunde autoridad con autoritarismo, que es muy diferente, ¿sí? Que los hijos obedecen es porque le tienen miedo, no porque respeten y vean que lo que ese padre, esa madre haya enseñado es real, con hechos, con vivencias, sino porque le tienen miedo. Pero llega un momento de la vida que el muchacho crece y ya no le tiene miedo, entonces ese autoritarismo no sirve de nada. Y vemos casos donde hasta los mismos hijas se enfrentan a sus padres y les dicen, bueno, pues de malas, yo hago lo que quiera y punto. Y como ese padre nunca ha tenido la autoridad, entonces, ¿qué hace? Agacha la cabeza y permite en su casa lo que sea. Pero uno como padre, hermano, uno está claro y debe ser consciente de que uno debe decirle a los hijos, aquí en mi casa se respeta. O hasta sobrinos, nietos, que sí, que Dios le permita a uno tener cerca, familiares, hasta hermanos, lo que sea. Pero es decir, aquí bajo mi casa se respeta. Aquí honramos a Dios y vivimos para Dios. No somos perfectos, claro, porque fallamos, pero aquí honramos a Dios. Aquí usted no va a venir aquí a hacer lo que quiera. Y si no le sirve, mijo, ahí está la puertica. Coja una bolsita, porque las maletas de la casa, Dios me las proveyó a mí. Coja una bolsita y se lleva su ropa. Amén. Suena duro, pero hay que ejercer la autoridad. Y vemos, hermano, que Israel estaba sin autoridad. ¿Y qué pasó? Se descarrió. Entonces, ¿qué pasó? Lo que Dios ya les había advertido. Ustedes se alejan de mí, ustedes se van tras otros dioses, ustedes empiezan a hacer lo que hicieron estas naciones que yo arrojé delante de ustedes. Ustedes lo empiezan a hacer. Pues bueno, yo les doy la espalda. Y les envió Dios, porque dice el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Por cuánto? Por 7 años. Mire que es específico el escritor al decir lo que sucedió. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y en las cavernas y en lugares fortificados. O sea, ellos estaban ¿qué? Escondidos. Tenían miedo de Madián. Recuerda, hermano, que en esa época no existía lo que existe hoy, que llaman derechos humanos. Entonces, cuando un pueblo quería someter a otro, hermano, cometía cualquier clase de atrocidades contra ese pueblo, hermano. Llegaban, violaban a las mujeres, mataban a los niños. Es más, hasta a veces a las mujeres embarazadas las abrían y les sacaban los bebés, hermano, y los estrellaban contra las paredes. O sea, era algo salvaje lo que sucedía. Y el pueblo de Israel estaba viviendo esto, ¿por qué? Pero no era de gratis, hermano. Era por su desobediencia. No era el propósito de Dios para Israel. Eso estamos claros. Fue su desobediencia lo que ocasionó lo que sucedió. Por ejemplo, lo que ocurrió el 7 de octubre del año 2024 allá en Israel. Lo que sucedió. Que entraron unos terroristas y mataron a más de 1000 personas, hermano. Pero muchos de ellos, ¿qué estaban haciendo? Entregados, hermano, a la abominación que el Señor estableció.
al homosexualismo, al lesbianismo, a toda práctica sodómica, hermano, deshonrando a Dios. Y Dios no puede, hermano, aprobar una conducta de esas. No es la voluntad de Dios que ocurran ese tipo de cosas, porque hay gente que dice, si Dios es tan bueno, ya que estamos hablando de la voluntad y el propósito de Dios, si Dios es tan bueno, ¿por qué pasó eso? Si Israel es el pueblo de Dios, si Israel es el pueblo escogido. No, es que Dios les advirtió desde el principio. Ustedes quieren que yo sea su Dios y esté con ustedes. Ah, bueno, me van a honrar a mí. Me van a honrar a mí, dice el Señor. Pero ¿qué hicieron ellos? Están endurecidos y se apartaron de Dios. Y por eso Dios los entregó. Los entregó. Alabado sea el Señor. Y lo mismo ocurre en una familia, en una vida. Dios dice, ¿usted quiere que yo esté con usted? Ah, bueno, me va a honrar a mí. Va a vivir para mí. Se va a guardar para mí. No para el mundo. Porque hay gente, hermano, que está dentro de la iglesia, pero ama el mundo. Ama el mundo. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, están dentro de la iglesia, pero aman el mundo. Por eso cuando escuchan cualquier canción, hermano, mundana, por dentro hay algo que los, ¿cierto? Y por allá en lo secreto los escucha uno o los ve uno poniendo música que desagrada a Dios. Pero es ¿por qué? Porque aman el mundo. Alabado sea el Señor. A veces lo tildan a uno, hermano, de extremista, ¿verdad? Y de fanático por hablar de estos temas, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel hizo lo malo y Dios los entregó. Entonces, ¿qué pasaba? Nos cuenta el versículo 3. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, y mire que ahora le agrega a otro pueblo, los amalecitas. O sea, los del sur y los del norte venían, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Entonces, mira el contexto. No era solamente que se robaban los cultivos, no, sino que cuando Israel sembraba y ya ellos veían que la planta empezaba a crecer, llegaban y destruían, hermano, lo que habían sembrado. Recuerde que Israel era un pueblo, ha sido un pueblo agrícola desde el principio. Y Dios, don Gilberto, Dios lo bendiga. Esposo de la hermana Dora, iba bajando. Bueno, y recuerde que Israel ha sido un pueblo agrícola. Y hermana Carmenza, yo creo que no hay nada más frustrante para un agricultor que siembre. Es todo un trabajo, ¿cierto? Arreglar la tierra, ¿cierto? Primero. Después, ¿qué? Plantar la semilla, abonarla, estarle echando agüita, arreglando la tierra, que si le va saliendo por ahí maleza, arrancarla, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Y esperar que salga el fruto. Y usted dice, ya está creciendo la planta. ¿Y qué va a pasar? Venían los amalecitas y venían los madianitas y dañaban ese cultivo, hermano. Y no solo eso, mataban bueyes, ovejas y asnos. No les dejaban nada para comer, ni lo que producía la tierra, ni los animales. Y acuérdate que en esa época no era como hoy en día, que uno dice, bueno, voy a la tienda y me compro una libra de carne, ¿verdad? Me compro una libra de arroz y me preparo algo. No habían tiendas, hermano. Era lo que cada quien producía, los cultivos, los animalitos que tenían. Y si dañaban los cultivos y si les mataban los animales, ¿qué comían? Pero producto, todo esto, repito, del descarrío del pueblo contra Dios. Alabado sea el Señor. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, se acordaron de Dios y del propósito que Dios tenía con ellos, porque recuerde que Dios desde el principio les dijo, yo los he seleccionado a ustedes por mi pueblo. Recuerde que hasta Abraham
Dios era el Dios de de todas las naciones. Y Dios tenía sus hijos. Eso lo tenemos claro, hasta Abraham. Pero luego en Abraham, Dios se centra en Abraham y su descendencia. Y dice, ustedes van a ser mi pueblo. Mira la importancia de Abraham, hermano, para el propósito de Dios. Que un hombre logró que Dios amara toda una descendencia y un pueblo. Desde Abraham. Alabado sea el Señor. Y el pueblo estaba empobrecido. Repito, ¿era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. Pero eran las consecuencias de su descarrío, de su maldad, hermano. Porque, repito, una cosa es cuando una persona le falla a Dios y dice, bueno, le falló al Señor, se arrepintió, Dios lo perdonó. Pero este pueblo, hermano, amaba en su corazón hacer el mal. Amaba adorar otros dioses. Les era tan fácil, hermano, desviarse y adorar otros dioses, cuando Dios les recalcaba, Jehová tu Dios uno es. No para decir que era uno solo y que era un solo Dios, no. Les estaba diciendo, hay muchos dioses, pero el único Dios es Jehová. Y a mí solamente me deben adorar. ¿Por qué? Porque yo soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta la segunda y tercera generación. O sea, el Señor les recalcaba todo el tiempo, ustedes me deben adorar solo a mí. Y a veces, hermano, nosotros empezamos a adorar otras cosas, otras personas, otras modas, hasta modas. Hasta hoy en día, hermano, hasta las modas se convierten en un estorbo y hasta en un Dios para muchos cristianos. No estoy hablando de los inconversos, hablo de los cristianos. Las modas, viven pendientes, hermano, ¿verdad? Aquí no pasa, pero de las modas del mundo, de la última tendencia, el último grito de la moda, cuando muchos de ellos, hermano, son inspirados y son creados por homosexuales, lesbianas, gente depravada. Entonces viene el hijo, comillas, hija de Dios, entre comillas, a mirar lo que está haciendo, el último diseño, el último grito de la moda, para replicarlo. Dios no se agrada de eso, hermano. Porque claramente el Señor estipuló para nosotros una identidad. Amén. Dios estableció una identidad. Vaya a Génesis capítulo 14. Alabado sea el Señor. Hablando del propósito de Dios. Versículo 17. Ahí aparece un título. ¿Qué dice el título de Génesis 14:17 en nuestra versión? Melquisedec. Aparece un personaje, hermano, que ha sido debate y ha sido enigmático. No sé si ustedes han oído o saben quién es Melquisedec. Bueno, por ahí tiene la idea hermana Carmen, por ahí hermana Carmenza. Hermana Carmen, ¿qué nos puede decir acerca de Melquisedec? ¿Qué nos podría decir de pronto que usted? De sus diezmos, bien. Se ha asociado a Cristo, claro, lo dice Hebreos, ya lo vamos a mirar. Pero estuve estudiando esto, hermano, y me parece algo tan sorprendente. Resulta que por allá en el año 1922 encontraron en una ciudad llamada Larsa, en Irak, unas tablillas de los sumerios, una de las culturas más antiguas, de las civilizaciones más antiguas del mundo, los sumerios. No sé si usted los ha oído. Y encontraron unas tablillas, hermano, que tiene una lista de los reyes, los primeros reyes que hubieron en la tierra.
Una lista de los primeros reyes que hubieron en la tierra. Y sorprendentemente, hermano, mire que la palabra de Dios cada vez cobra más fuerza. La lista que aparece en esas tablillas de los sumerios, repito, que no eran judíos, que no eran, porque ni siquiera existían, que no tenían nada que ver con la historia de la Biblia, entre comillas, aparece la lista que está en Génesis capítulo 5. Si quiere, vaya un momentico allá antes de leer a Melquisedec para ponerlos en contexto. Génesis capítulo 5. Hay una lista. ¿Qué dice de título? Los descendientes de Adán. Sorprendentemente, la lista aparece desde Adán hasta lo que dice el versículo 32. El primer personaje que aparece ahí, Noé. Entonces nombra a Adán, nombra a Set, nombra a Enos, nombra a Cainán, nombra a Mahalaleel, y así sucesivamente, hermano. Esa lista de los sumerios pareciera que hubieran copiado la lista de Génesis 5, hermano, de los reyes de la tierra. De los reyes de la tierra. El último que aparece en esa lista era Noé. Y hay algo sorprendente. ¿Quién era el hijo mayor de Noé? Se cree que Sem, Can y Jafet eran trillizos. ¿Por qué se cree? Por lo que dice el versículo 32. Y Noé, siendo de 500 años, engendró a Sem, Can y Jafet. ¿Cómo él iba a engendrar sus 3 hijos si solo tenía una esposa? Pues la teoría es que eran trillizos, que es algo normal. Y más en esa época era algo muy normal que nacieran 3 hijos. Y se menciona siempre en la Biblia al mayor de los hijos, ¿cierto que sí? Que en este caso sería Sem. Bueno, o sea, así, ¿por qué le estoy contando todo esto? ¿Por qué le estoy dando toda esta información? La lista de los sumerios dice que ellos eran los reyes, o la lista de la realeza bajo el cielo. Tenía ese nombre, la realeza bajo el cielo. Y empieza nombrando a Adán, el primer hombre. Pero después, hermano, vemos que cada uno de ellos ofrecía sacrificio a Dios. ¿Y quiénes eran los únicos que podían ofrecer sacrificio? Los sacerdotes. O sea, ellos estaban cumpliendo el reinado y el sacerdocio. Melquisedec en sí es un título que se le daba a alguien que era rey y que era sacerdote, porque en realidad Melquisedec es la suma de 2 palabras: Melque, que significa rey, y Sadoc, sacerdote. Entonces, Melquisedec era el título que se le daba a alguien que era rey y que era sacerdote. Jesús cumplió las 2 funciones, rey y sacerdote. Pero la Biblia aclara de que el Señor Jesús, los únicos sacerdotes que podían existir eran los de la línea de Leví. Y claramente el Señor no era de Leví, era de la tribu de Judá. Pero aún así Él dice que fue sacerdote y rey. Rey y sacerdote. Era el título que se le daba a alguien que ofrecía rey y sacerdote. Ahora sí volvamos a Génesis 14, donde me interesa que miremos algo. Entonces establecimos que toda la lista que aparece en Génesis capítulo 5, desde Adán hasta Noé, todos ellos aparecen como reyes de la tierra. Y es que en realidad, por ejemplo, si usted lo mira, Noé era el rey de la tierra, porque cuando se baja del arca era el único hombre mayor que existía y era el padre, entonces era el rey. ¿Y qué hizo Noé cuando se baja del arca? Él hace un sacrificio al Señor. El Señor hace pacto con él y hace un altar
¿Lo hacían quiénes? Los sacerdotes. O sea, Noé estaba cumpliendo la función de rey y de sacerdote. Era un Melquisedec. Porque Melquisedec era un personaje real. Cuando Abraham se encuentra aquí, dice que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Dice que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Dicen los estudiosos, según la línea de tiempo, que lo más posible que el Melquisedec que se encuentra aquí, Abraham no estaba hablando específicamente de Cristo. Cristo sí es la tipología, pero este no era Cristo. Lo más posible es que era Sem, el hijo de Noé, al que se encontró Abraham, y le entrega los diezmos de todo. O sea, este Melquisedec que aparece aquí, lo más posible es que sea Sem, el hijo de Noé, que era rey y que era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Por qué el sacerdote? Porque el hijo mayor, después de que moría el padre, era el que se convertía en el patriarca de la familia y en el encargado espiritual de esa familia. Por eso usted ve por allá que Job, ¿verdad?, como padre ofrece sacrificios a Dios según el número de sus hijos. Según él decía, pues según ellos hayan pecado, pues voy a ofrecer sacrificio a Dios. Entonces, este Abraham se encuentra a Melquisedec. Lo más posible es que sea Sem, porque si usted analiza la línea del tiempo, este evento sucedió por allá en el año 1920, entre 1920 y 1910 antes de Cristo. Y el diluvio ocurrió más o menos en los años 2300 antes de Cristo. Si usted analiza la Biblia, cuando dice Sem engendró a los 100 años sus hijos, y después del diluvio vivió 500 años más. O sea, está dentro de la línea del tiempo que Abraham y Sem se hayan encontrado. Es algo asombroso. Para nosotros es algo como que no nos cabe en la cabeza, pero podemos decir, por ejemplo, que Adán conoció a Matusalén. Recuerde que Adán vivió 930 años. Y si usted empieza a sumar y a seguir la línea del tiempo desde Abraham a Matusalén, pasan como 800 años. O sea, es decir, Adán conoció a Matusalén. Y ellos se transmitían todo no había papel, no había lápiz, todo era la tradición oral. Ellos transmitían sus leyes, las leyes que Dios les dio a Adán. Adán se las transmitía a sus generaciones. ¿Por qué estoy mencionando esto? Y es importante que lo miremos. Dice el versículo 19: y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y alguien va a decir: es que allá en esa iglesia no hacen sino hablar de eso. Ustedes saben que yo poco les hablo de eso, pero lo que quiero mostrar acá es la obediencia de Abraham para cumplir el propósito de Dios. Abraham era un hombre obediente. Y si usted mira, por ejemplo, en el capítulo 26, en el versículo 5, ahí nos va a dar el secreto de por qué Dios bendijo a Abraham. Y por qué Abraham pudo cumplir el propósito de Dios, siendo un hombre que no conocía a Dios desde el principio, pero que tal vez había oído. Versículo 5 del capítulo 26 de Abraham dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí está hablando ¿quién? Dios le está hablando a Isaac de su padre. Le está diciendo: por cuanto Abraham oyó mi voz, por cuanto Abraham escuchó mi voz y cumplió mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Mire que a Abraham nadie le había hablado del diezmo, pero él entendió
que era algo importante para que Dios lo bendijera. Y le ofrece sus diezmo al sacerdote Melquisedec, rey y sacerdote. Por cuanto yo. Ahora volviendo, hermano, allá a Jueces, podemos mirar que el ejemplo más claro, el ejemplo lo empezó dando Abraham, hermano, y Dios lo bendijo. Luego Isaac también hizo lo mismo y Dios lo bendijo. Dios bendijo a Isaac porque hizo lo mismo que su padre. Oyó la voz de Dios, vivió para Dios, se guardó para Dios y Dios lo bendijo. Y luego Dios revalida su pacto, su promesa con Jacob, ¿verdad? Pero ocurrió algo. Los hijos de Jacob no hicieron lo mismo. Y desde ahí se empezó a ver, si usted analiza la historia de Israel, se empezó a ver que los hijos de Jacob ya no actuaron igual que su padre. Porque mire que hasta intentaron matar a uno de sus hijos. Mire que intentaron, Rubén por allá dice que se acostó con una de las esposas de Jacob, perdón. O sea, estos muchachos no vieron ni el ejemplo de su padre, ni el ejemplo de su abuelo, ni mucho menos el ejemplo de Abraham, su bisabuelo. Y desde ahí se empezó a ver cómo la nación de Israel, que ya a partir de Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel. Dios le dijo, usted va a ser una nación. Y entraron a Egipto, estuvieron 400 años, Dios los saca de allí. Pero todo ese proceso no les sirvió, porque volviendo aquí a Jueces capítulo 6, vemos que Dios le dice, se le aparece a Gedeón y le dice, Jehová está contigo, versículo 12, varón esforzado y valiente. Ahí no se lo estaba diciendo por adularlo, hermano. No se lo estaba diciendo por adularlo, porque el Señor no necesita adular a nadie. Dios había visto en Gedeón que era un varón esforzado y valiente. Era un muchacho, pero Dios le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué estaba haciendo él? Trabajando en el momento en el que Dios se lo encuentra. Y yo creo que Gedeón era de los pocos en Israel que aún se guardaban para Dios, porque si no el Señor no se le aparece a él. Alabado sea el Señor, porque Dios tenía un plan con él. Dios tenía un plan con Gedeón. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? ¿Era verdad esto que estaba diciendo Gedeón? Era una verdad a medias. Si era verdad, los padres le dijeron, sus padres, o sea, sus ancestros, Gedeón había escuchado de su padre, de sus abuelos tal vez, que dijeron, Jehová nos sacó de Egipto. Pero ellos no le dijeron a su generación qué tenía que ocurrir para que no volviera a ocurrir lo de Egipto. No sé si me hago entender. O sea, estos padres sí les hablaron a sus hijos, ay sí, Dios ha sido muy bueno, Dios nos ha bendecido. Pero se les olvidó lo más importante, que era decirles, para que Dios nos siga bendiciendo, para que Dios no nos vuelva a entregar en manos de nuestros enemigos, tenemos que vivir para Dios. Y con dolor, hermano, y tristeza lo digo, veo con preocupación eso mucho hoy en día con muchas personas a las que Dios ha bendecido, pero que uno mira el comportamiento de sus hijos y uno dice, dista de mucho del comportamiento de sus padres. Se les ha olvidado tal vez enseñarles que para que Dios nos bendiga tenemos que honrarlo, obedecerlo. Y Gedeón se preguntaba, pero bueno, Señor, y le va a preguntar, porque yo creo que muchos de nosotros, si tuviéramos la oportunidad de hablar con Dios cara a cara, tendríamos muchas preguntas que hacerle, ¿cierto?
Y Gedeón ve que el ángel de Jehová se le aparece y dice: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Sus padres no le habían dicho que ha sido por la maldad del pueblo, que ha sido por culpa de la maldad del pueblo. Alabado sea el Señor. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Mire que Dios no se pone a pelear con Gedeón, ni a explicarle, simplemente le dice: te estoy dando una orden. Este es el propósito que yo tengo contigo. Te estoy enviando yo. Ve con esta tu fuerza. ¿Cuál era la fuerza? Lo que le acababa de decir: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A veces se nos olvida eso en medio de las dificultades y de los procesos de Dios, hermano. Que Dios ha estado con nosotros antes. Que Dios ha estado con nosotros en muchos momentos anteriores. Que lo que estamos viviendo, hermano, ese proceso por el cual estamos viviendo, hermano, es permitido por Dios. Pero tenemos que revisarnos qué ha sido. Lo que está pasando, ¿de verdad es la escuela de Dios? ¿O es algo que de pronto estamos haciendo que Dios está diciendo: bueno, hasta que usted no arregle eso, yo no lo puedo bendecir? Mire lo que dice Romanos 8:28. Alabado sea el Señor. Mire que Abraham fue obediente en todo, hermano. Obedeció la ley, pero también diezmos. Por eso los quería mencionar. O sea, fue una obediencia completa la de Abraham. Romanos 8:28. Hermana Jessica, por favor, lo lee. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gedeón estaba siendo llamado por Dios en ese momento. Y tenía que suceder lo que estaba sucediendo, que el pueblo estaba siendo empobrecido por Madián, para que Dios levantara a Gedeón, para que Dios enviara a Gedeón. Y no solamente, hermano, le dio la victoria, porque cualquiera diría: no, pues Gedeón levantó un ejército impresionante, ¿verdad? Fueron y derrotaron a los madianitas porque tenían un ejército poderoso. ¿Cuál era la mayor prenda de garantía de Gedeón, hermano? Lo que el ángel le dijo en el versículo 17: Jehová está contigo. Jehová está contigo. Repítaselo usted, hermano: Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. Y usted ya conoce la historia, ¿verdad? Dios le dice: bueno, vaya, reúnalos. Se le reunieron primero, ¿cuántos? Quedaron 300 al final, pero en el comienzo no eran esos, hermano. Eso está en el capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jeroboal, el cual es Gedeón, que ese era el nombre también de Gedeón, Jerobal, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot y tenían el campamento de Madianita al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Mira que el Señor conocía al pueblo, hermano. Él dijo: es mucha gente la que hay allá. Y yo sé que si ellos van a ir, van a ganar porque yo estoy con ellos. ¿Y ellos qué van a decir? Es que nosotros somos unos duros, unos estrategas. ¿Quién puede contra nosotros? Entonces, ¿qué dijo Dios? No, hay muchos.
Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo, ¿cuántos? 22,000, y quedaron. Entonces, ¿cuántos habían? 32,000 hombres. Era un número bastante considerable para un ejército. 32,000 hombres. Es como llenar el estadio El Campín, hermano. Lleno. Es mucha gente. ¿Y qué iban a decir ellos? El poder de nuestra mano. Es que estamos, vea, somos los mejores. Pero Dios no quería eso. Dios quería demostrarle a Israel que verdaderamente era la mano de Él la que había estado con ellos. Pero eso no se quedó ahí. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Porque Dios va a probarnos, hermano, siempre. Dios va a probar, hermano, su corazón y mi corazón en todo momento. Y del que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo. Mire que Dios le está dando instrucciones específicas a Gedeón. Dios es un Dios específico, hermano. Dios no habla gangoso, discúlpeme la palabra. Dios cuando habla, habla en serio y habla claro. Por eso usted no iba, hermano, por ahí buscando profecías de cuánto profeta aparece por ahí, hermano, porque acá tenemos la palabra profética más segura. Usted quiere que Dios le hable, hermano, vaya a la palabra. No necesitamos que vengan estos pseudoprofetas, hermano, a decirnos: así te dice el Señor, porque son tan atrevidos, hermano, que mencionan a Dios en eso. Usted sabía, hermano, que los copistas de la Biblia, recuerde que antes de la imprenta de Gutenberg no había manera de transcribir, sino era a mano. Y los copistas, que fueron los primeros copistas que hubieron, o los más importantes, fueron los del pueblo de Israel, que salieron después de los 400 años de silencio del Señor. Hubo tres grandes grupos que surgieron, que fueron los fariseos, los saduceos y se me olvida el nombre de los terceros, que eran los dedicados, los esenios, los dedicados a copiar el sagrado libro, hermano. Y para ellos era tan importante el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, que cada vez que ellos estaban copiando un texto de la Biblia y aparecía el nombre de Dios, ellos ni siquiera se atrevían a copiarlo estando así. Tenían que ir a bañarse para poder transcribir el nombre de Dios. Y si en un versículo aparecía 3 veces el nombre de Dios, hermano, 3 veces iban y se bañaban. O sea, para ellos es tan sagrado. Es más, para los judíos es tan sagrado el nombre de Dios que ni siquiera nombran a Dios. Ellos le llaman el Eterno, o Hashem, que es el nombre. ¿Y cómo estos pseudoprofetas, hermanos, se atreven a toda hora a hablar en nombre de Dios? ¿De cuál Dios están hablando ellos? Entonces aquí tenemos la palabra profética más segura. Y Dios le estaba dando instrucciones a Gedeón. ¿Qué hubiera pasado si Gedeón dice: no, yo voy a hacer, Señor, me da pena, pero yo voy con estos 32,000, voy para adelante, porque es que ese ejército de Madián es muy grande? Hermano, hubiera caído avergonzado y derrotado. ¿Por qué? Porque desobedeció lo que Dios le estaba hablando. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Obedeció, igual que lo hizo Abraham. Llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como la lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. O sea, el Señor le dijo: póngalos a tomar agua del río, y el que se bote allá como un perrito a lamer el agua, me lo pone aparte. Y el que se doble de rodilla y saque el agua, pues ese también me lo pone aparte. Y fue el número de los que llevaron la mano
los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. Yo me imagino que Gedeón dijo, bueno, entonces aquí estos 300, yo me imagino que Dios estos 300 los va a mandar para la casa y me va a dejar 9,700. Porque nuestros pensamientos, hermano, no son los de Dios. Lo dice Jeremías capítulo 29, 11. Si quiere, vaya un momento allí. Alabado sea el Señor. A veces los pensamientos de nosotros, hermano, no son, o casi nunca son los de Dios, hermano. Casi siempre nosotros vamos pensando diferente a como Dios piensa hacer las cosas. 29:11 de Jeremías. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. A veces uno dice, bueno, yo voy, hago esto, Dios mío, voy a ver si esta semana hago esto y hago aquí, y arreglo allá, y esta situación la arreglo de esta manera. Pero resulta que Dios hace algo, todo lo contrario a como uno esperaba que sucedieran las cosas. Y se desbaratan nuestros planes. ¿Por qué? Hermano, porque nuestros planes al lado de los planes de Dios son insignificantes, son minúsculos. Entonces, yo creo que Gedeón, hermano, se imaginaba que tal vez Dios le iba a decir, bueno, entonces esos 300 que se botaron como un perrito, me das el favor y me los manda para la casa. ¿Y qué ocurrió? Todo lo contrario. Capítulo 6 de Gedeón, ahí está donde estábamos al principio, hermano. Todo lo contrario. Capítulo 7. Alabado sea el Señor. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Cómo quedaría Gedeón, hermano? Recuerde que el ejército de Madián era un ejército poderoso, hermano, que los superaban a ellos por miles. Si ellos reunieron un ejército de 32,000, primero, y luego se fueron 22,000 y quedaron 10,000, y luego van a quedar 300, yo creo que Gedeón humanamente tuvo que haber dicho, uy, Señor, pero Señor, ¿usted qué es lo que va a hacer? ¿Cómo me va a dejar solo con 300? Se me vienen esos madianitas encima, Señor, y me vuelven nada. Pero hermano, mire que el Señor le dio la promesa, con estos 300 hombres los salvaré. Por eso, hermano, a Dios hay que creerle cada vez que Él nos hable. Gedeón no hubiera podido decir, uy, no, Señor, no, hasta allá tampoco, Señor. No, me da pena con usted, Señor. Si quiere, búsquese otro, pero yo irme con 300 a enfrentarme a ese ejército, me da pena, pero no. Pero ¿qué hizo Gedeón, hermano? Mire, obedeció y echó para adelante. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle, o sea, los tenía ya ahí cerquita. Mire que esto era un momento, o sea, una cosa es leerlo, hermano, y otra cosa es vivirlo. O sea, usted póngase en el lugar de Gedeón, hermano, usted ver el campamento, ese campamento de madianitas, hermano, de miles de hombres, y usted voltear a mirar y decir, solo tengo 300, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? A Gedeón le tuvo que haber saltado muchas preguntas, hermano. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé si a usted le ha pasado que se enfrenta a ese tipo de situaciones donde usted dice, Dios mío, ¿y esto cómo lo manejo? ¿Qué voy a hacer, Señor? Si esta situación es más grande que yo, Señor, esto me supera. Y si no le ha pasado, tranquilo que en algún momento de la vida le va a suceder. Y Gedeón se tuvo que haber hecho muchas preguntas. Bueno, Señor, pues yo obedezco y echo para adelante. Usted me está hablando de que usted me va a respaldar, yo voy. Pero humanamente se tuvo que haber hecho preguntas. ¿Y cómo haremos?
Y la gente, ¿usted cree que los 300 que se quedaron con él no le dirían, bueno, Gedeón, usted nos va a llevar de carne de cañón, usted nos va a llevar a enfrentarnos a esos terribles de los madianitas, usted nos va a llevar a enfrentarnos solamente con 300? Pero dice que él obedeció. Aconteció que aquella noche Jehová dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Levántate, desciende, porque yo lo he entregado en tus manos. En un momento donde Gedeón tenía dos opciones: obedecer a Dios o decirle, no, Señor, la verdad yo no me voy a enfrentar a eso, Señor. Recuerde que esas batallas no eran como hoy en día, hermano, que de alguna manera ellos hoy en día pues no es cuerpo a cuerpo, es con armas, pero tiene la posibilidad el soldado de esconderse, de camuflarse. En esa época, hermano, volaban brazos, piernas, hermano, orejas. Yo me imagino que eso tenía que ser así, que los soldados estaban en plena batalla y veían cuerpos, brazos, manos, piernas. Así eran las batallas en esa época. Y decir usted, yo me voy a ir a enfrentar con 300 hombres a miles de hombres, era una locura. Pero hermano, en el propósito de Dios, lo que para uno es locura, hermano, para Dios es la mayor victoria. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. ¿Y qué hizo Gedeón? Mire que él tenía miedo. Dios nos conoce, hermano. Dios conoce porque Él nos creó y Él sabe cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor. Dios le va a decir a Gedeón, si usted tiene miedo, pues entonces vaya con su criado. O sea, el Señor le estaba diciendo, yo lo voy a hacer a usted invisible. Vaya, escuche lo que ellos están hablando y usted va a ver que usted se va a fortalecer. Y entonces Gedeón, como tenía miedo, ¿qué hizo? Se fue con él. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y mire que no solamente eran los madianitas, también estaban ¿quiénes? Dos ejércitos, hermano. Y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. O sea que ¿eran cuántos? Eran innumerables, hermano. Cuando habla de langosta, la langosta no es como lo veíamos el jueves, no era ese alimento del mar que es tan delicioso. Nunca lo hemos comido, pero dicen que es muy rico. No, las langostas es un tipo de grillo que lo veíamos con Juan el Bautista, un tipo de grillo. Entonces era usted ver como un enjambre de langostas, como usted decir ver un enjambre de abejas, un enjambre de hormigas, que esos son en multitud, hermano. Eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. O sea, hermano, y Gedeón iba con 300, hermano. Mire que esto, dígame si no es una locura. Pero para nosotros hay cosas que son locura. Porque como dice el versículo, no se han de discernir sino con el Espíritu. Cuando Gedeón llegó, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Mire, el Señor ya había preparado todo para darle la victoria a Gedeón. Un sueño. He aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. ¿Usted sabe por qué era cebada? Porque era uno de los frutos que más se daba del pueblo de Israel. Lo que ellos más cultivaban, ¿qué era? La cebada y trigo. Pero mire que el compañero de él le va a dar la respuesta, le va a dar ¿cómo se llama? La interpretación del sueño.
Y su compañero respondió: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios lo ha entregado en sus manos, a los madianitas con todo el campamento. Gedeón aparentemente era un hombre desconocido, pero mire que Dios ya había puesto temor en el corazón de ellos y le había dado un nombre a Gedeón. Porque puede que para la gente seamos desconocidos, hermano, pero cuando estamos en comunión con Dios, lo importante es que nos conozcan en el cielo, hermano. A mí, ¿de qué me sirve que me conozcan aquí en la tierra si me voy a perder con todo y conocimiento y con todo y fama? A mí lo que me importa es que me conozcan en el cielo, y que cuando yo me arrodille, el Señor escuche mis oraciones. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, hermano, yo creo que usted y yo hubiéramos hecho lo mismo. Adoró y, vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Mire que el Señor, hermano, conocía a Gedeón, sabía que tenía miedo y le dijo: bueno, usted tiene miedo, vaya y escuche lo que están hablando. Y todo permitido por Dios, hermano. Mire si no es la mano de Dios obrando en la vida de Gedeón. Que él vaya y en ese preciso momento estén hablando del sueño que el hombre tuvo la noche anterior. Eso es algo, humanamente es imposible de creer. Pero hermano, como lo he dicho tantas veces, la lógica humana al lado de la lógica de Dios, hermano, es basura, es inservible. Todo conocimiento humano, toda práctica humana, todo humanismo, hermano, al lado de Dios, hermano, es basura, es imposible, porque la lógica humana, hermano, llega hasta cierto punto, porque la lógica divina es superior a todas las lógicas, hermano. Gedeón se llenó de fuerza, tal como se lo dijo el Señor. Gedeón, mire si usted no nota en Gedeón un Gedeón diferente al que leímos en el capítulo 6. Mire que contrastando los dos capítulos, pareciera que fueran dos personas diferentes. Alabado sea Dios. Y repartiendo a los 300 hombres en 3 escuadrones, ¿de cuánto? Me imagino que de 100. Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. ¿Por qué es por Gedeón? ¿Por qué cree que lo dirían? Por el sueño que acababan de tener. Mire que ya entre ellos mismos estaban hablando: viene un hombre llamado Gedeón, que es varón de Jehová, y el Señor nos ha entregado en sus manos. ¿Por qué las trompetas, hermano? Por la resonancia. Mire que ellos estaban en un valle. ¿Y qué hay alrededor de un valle? Ellos estaban sobre las montañas y el campamento estaba en un valle. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Los repartió estratégicamente en cada extremo y les dijo: van a tocar la trompeta, porque al tocar la trompeta, eso va a sonar, hermano, eso yo creo que sonaría como si fuera el estruendo de miles y de miles y de miles de hombres. Mire la estrategia que dio, porque eso fue Dios el que le dio la estrategia a Gedeón. En el valle, claro que sí. Por ejemplo, hermana Mireya, cuando hacen un poco de bullas allá en su casa, ¿cómo suena? Como si usted tuviera la música ahí al lado de la puerta, ¿cierto que sí? Por el eco. Y en este caso funciona al contrario. Ellos estaban arriba y el sonido se expandía por todo el campamento que estaba en el valle. ¿Y qué sucedió? Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo. Mire que repartió de a 100 y 100 al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababa de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos.
Y los 3 escuadrones tocaron trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. O sea, imagínese usted esa escena, hermano. Imagínese medianoche. Los cántaros explotan. Se ven las llamas de las antorchas y las trompetas sonando y todo el pueblo gritando por la espada de Jehová y Gedeón. ¿Qué va a suceder? Lo que sucedió. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Para dónde huirían, hermanos? Estaban a medianoche, tal vez oscuro. Lo único que tenían eran las lámparas que ellos usaban, las antorchas. Eso tuvo que haber sido terror. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Sera y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabat. Y juntándose los de Israel de Neftalí, de Aser y todo Manaser, siguieron a los madianitas. O sea, los que no se mataron entre ellos, el pueblo de Israel los siguió. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas. O sea, ahí ya Gedeón incluyó a los otros que se habían ido. Ya los incluyó. Mandó mensajeros diciéndole a los de las tribus: bueno, allá van los madianitas, corran y búsquenlos. Y antes que ellos lleguen, y se juntaron todos los hombres de Efraín, todos los vados. Tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a los 2 príncipes de Madiat, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb. Y a Seb en el lugar, lo mataron en el lagar de Seb. Les pusieron el nombre. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Miren la victoria que Dios les dio. Parecía increíble, hermano. Yo creo que Gedeón en el capítulo 6 se levantó como todas las mañanas, como todos los días, a trabajar, ¿cierto? A hacer lo que él hacía continuamente: sacudir el trigo, amontonarlo y esconderlo para que no se lo robaran. Tal vez Gedeón muchas veces en esas sacudidas de trigo hablaba con Dios, clamaba a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a nosotros a vivir esta situación? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar colando el café? Dicen por los antiguos que colando y bebiendo, ¿cierto? Echándole agüitas al cuncho del café para poder tomar café. ¿Hasta cuándo? Diría Gedeón: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos tendremos que aguantar estos madianitas que vengan y nos roben y vengan y nos quiten? ¿Verdad? Pero un día se le apareció el ángel de Jehová. Y algún día, hermano, se nos va a aparecer el ángel de Jehová, simbólicamente hablando, y nos va a decir: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y hoy puede ser esa mañana en que el Señor nos esté diciendo: estoy contigo, mujer esforzada y valiente. Un día se le apareció el Señor y le dijo: tengo un propósito contigo, tengo un plan contigo. Depende de nosotros si obedecemos o decimos: no, Señor, yo me voy a quedar así quietico. Eso es mucho, Señor. Ese reto es muy grande, Señor. Esta situación es imposible. Pero el Señor vuelve y le dice: ve con esta tu fuerza. O sea, ¿cuál es tu fuerza? Que Jehová está contigo. De pronto no tengamos mucha fuerza, hermano, pero ¿cuál es nuestra fuerza? Que Jehová está con nosotros. Estemos de pie en esta mañana. Alabado sea el Señor. Me gustaría cerrar con este pasaje. Alabado sea el Señor. Porque
El Señor está con nosotros, hermano. Yo no sé si usted lo puede creer. El Señor está con nosotros. A veces la situación se pone difícil, pero el Señor está con nosotros. Versículo 8 del Salmo 138 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y somos hechura suya, hermano, como dice en Efesios. Somos hechura suya. Somos la obra de la mano de Dios y Él no nos va a desamparar. ¿Por qué? Porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Padre, te doy gracias en esta mañana. Maravillosa es tu palabra, Señor.